Bien, les decía, ¿qué diferencia hay entre un riesgo y un problema? Entonces, en un riesgo, la situación es potencial, y en un problema es real. Por ejemplo, cuando eh, habían los primeros rumores, ¿no?, de que el coronavirus estaba por el mundo, estaba por Estados Unidos, China, no sé, de repente llegó a Chile, había un riesgo que llegue al Perú. Hasta ahí no se había materializado. Cuando aparece ya la primera persona, digamos que ya se materializó y ya ahora es un problema. De igual manera, ¿no? Supongamos que en el rubro de construcción existía el riesgo de que un material crítico, por ejemplo, no sé, un perfil de acero, como nos ha pasado ahora en un proyecto, se retrase en la llegada porque venía, no sé, desde China la importación, ¿no? Entonces, ya, hasta ahí era un riesgo, pero si realmente no llegó nunca el material, entonces ahí se concretizó y se convirtió en un problema, ¿correcto? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de un riesgo? Positivo y negativo, ¿no? Si es positivo es una oportunidad, si es negativo es una amenaza. En un problema no hay chance de que pueda ser positivo, va a ser un problema y por lo tanto va a acarrear consecuencias negativas. Y en el grado de gestionabilidad en un riesgo, se puede gestionar el impacto y la probabilidad, mientras que en un problema ya no, porque la probabilidad se hizo 100%, o sea, al materializarse, recordemos lo siguiente, ¿no? Que hay muchos y esto es un principio para el tema de riesgos, ¿no? Si un riesgo tiene probabilidad cero, o sea, no es riesgo, porque no hay una probabilidad asignada. Cuando pasa de cero, o sea, a partir del 0 punto tanto hasta el 99 punto tanto, 9, ahí sería un riesgo. Cuando ya se hace 100%, ya es un problema porque ya se desató y ocurrió, ¿correcto? Entonces, cuanto mejor gestionemos los riesgos, hoy mejor, va a ser menor el impacto para los problemas de mañana, ¿ok? Entonces, acá viene un primer, como le decía, el título de la charla, del webinar es un enfoque práctico, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamé así a la charla o al webinar? Porque muchas veces, para los que de alguna manera han escuchado de riesgos o ya tienen un conocimiento avanzado, lo primero que se les va a venir a la cabeza es, quiero hacer una simulación de Monte Carlo, quiero hacer un análisis cuantitativo, quiero hacer un mapa de calor, quiero hacer un diagrama de tornado, ¿no? Entonces, luego aquí en las diapositivas más adelante, vamos a ver que en función de la empresa, yo quiero ser lo más realista posible, qué tanto se va a poder hacer cada cosa, ¿no? Entonces, para los que han llevado algún curso de Lean Construction, van a ver que hay incluso, les voy a dejar en el WhatsApp un artículo que me pareció muy interesante de César Guzmán, que es el representante de Lean Construction acá en Perú, donde hace un paper, ¿no? Acerca de lo que es el Lean Construction y la relación con los riesgos y el ACE, que es la Asociación Americana de Costos. ¿Por qué? Porque cuando uno le enseñan los principios de Lean, ¿no? Para los que han llevado, deben conocer que los principios de Lean dicen lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, uno, este, yo primero debo velar porque el flujo se mantenga. Dos, porque el flujo sea eficiente. Y tres, porque los procesos sean eficientes. ¿Y cómo logro que el flujo sea eficiente? A través de atacar la variabilidad, ¿correcto? ¿No? Entonces, para enfrentar la variabilidad, ¿por qué quiero enfrentar la variabilidad? Porque no quiero que mi flujo se corte, no quiero que haya baches, o sea, no quiero que haya paralización de equipos o de mano de obra, porque es lo más fuerte que va a haber. Y eso se nota cuando, por ejemplo, llega la gerencia, no sé si les ha pasado en algún proyecto, llega la gerencia general o llega una visita de gerencia, de cliente o de la supervisión, quien sea, lo primero que hace es, si ven gente parada o equipos parados, pegan el grito en el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el costo de stand-by, de la mano de obra, de equipos, de todo junto, combinado, es mucho más fuerte que de repente el de un proceso por aislado, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los riesgos, no? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, como dice Link, es para enfrentar la variabilidad, debo identificar los procesos críticos y asegurarlos, ¿no? ¿Y cómo los aseguro? De repente con esta diapositiva que vemos acá, ¿no? Veo el impacto, la probabilidad, ¿no? La fuente de la variabilidad, el campo de acción, una acción mitigadora y quién es el responsable, ¿no? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, yo les diría, ¿no? A los que nunca han llevado un curso de riesgos, ¿no? Y que de alguna manera de repente se les complica un poco la terminología, por lo que estoy hablando, y han llevado un curso de Lean, implícitamente han hecho un análisis de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, yo no quiero que mi flujo pare, yo no quiero que mi excavación, el targuío de repente
estoy haciendo pare, o que mis volquetes siempre estén caminando, rodando, entonces hago un plan de acción, pues, ¿no? Entonces, no sé, supongamos que tengo un equipo crítico que es una excavadora grande que mueve, no sé, 20, 30 volquetes. Entonces, de repente, considero como un riesgo de que ese operador, que es difícil de conseguir, porque tiene que pasar miles de permisos en una mina para ingresar y para operar, le consigo un retén, ¿no? Ese es un buffer, ¿no? Es un buffer. Entonces, ese colchón que yo coloco es una forma de medida o una acción para poder enfrentar ese riesgo. Entonces, de una manera, creo yo, bastante sencilla, estamos atendiendo el riesgo, ¿no? Y acá todavía no hemos hablado de lo que es los procesos del PMI, no hemos hablado de lo que es identificar riesgos, o planificar la respuesta, o disparadores, o triggers de riesgo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí existe una relación muy estrecha entre, por ejemplo, usar esta herramienta o, digamos, esta metodología, que es el Lean Construction, y a través digamos, de las herramientas de cómo enfrentar la variabilidad y cómo conjugarla con el tema de lo que es riesgo, ¿no? Como les decía, ¿no? Podemos usar estrategias, uso de buffers. Es un ejemplo que me gustó mucho, por ejemplo, en la interoceánica, ¿no? Si yo sé que hay una alta probabilidad de lluvia, correcto, y no voy a poder trabajar durante un periodo de tiempo largo y extenso, pero tengo, digamos, la necesidad de hacerlo porque el plazo lo apremia y el cliente lo exige, pues tengo que incorporar algún tipo de medida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, podría usar dragones para poder secar la base y poder trabajar, secarlo, y también de repente estos toldos, ¿no? Y la pregunta acá viene, van a decir, ingeniero, sí, pero ¿quién me va a pagar eso, no? O sea, hacer toda esa infraestructura es costosa. Sí, definitivamente va a ser costosa y tendrás que hacer un análisis costo-beneficio y ver en el análisis que has hecho de tu presupuesto si lo habías considerado o no lo habías considerado, ¿no? Si no lo has considerado, entonces habrá que ver mecanismos contractuales, que los vamos a conversar más adelante, si es que podrías trasladar esta acción al cliente, o si tú la decides asumir, de qué manera te impacta en tu presupuesto meta y en el margen que tú esperas, ¿no? Bueno, el segundo, como les decía, puede ser procedimientos constructivos de menor incertidumbre, ¿no? Y también, por ejemplo, el uso de prefabricados, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema de conocer mejor el proceso, ¿no? Conocer mejor el proceso quiere decir el tema, por ejemplo, de capacitaciones, ¿no? O simulaciones, o field run studies, ¿no? Es decir, estudios, simulaciones de trabajo para conocer mejor el comportamiento de un proceso que de repente no hemos hecho, porque de repente, no sé, tengo el temor de que hay un riesgo, como nos pasó, por ejemplo, pongamos un ejemplo en el caso de una presa de relaves, ¿no? Tengo el temor de que, bueno, no hemos hecho de repente antes ese tipo de trabajo en la empresa, por así decirlo, y por ahí que no sé cuál es el comportamiento en el momento de colocar el concreto o curb, ¿no? O algún tipo de material. Entonces, vamos, lo que hago es de repente hacer un proceso, un tramo, o veo en algún lado, en otro lado, lo que haya podido hacerse, para poder implementar algún tipo de medida, de tal manera que cuando haga ese proceso, o sea, haga esa actividad, de repente no vaya a fallar algo que no tome en cuenta, ¿no? Y de repente por ello tenga paralizaciones y no pueda avanzar, por así decirlo, ¿no? Bien. Y el otro ejemplo que les daba, que era aparte de usar procedimientos de menor incertidumbre, usar procedimientos de menor incertidumbre, por ejemplo, siempre lo pongo ese ejemplo, ¿no? Para los que han hecho de repente algún tipo de tanque de petróleo, de acero, normalmente se utiliza una metodología que es hacerlo, digamos, por anillos, que se van gateando desde la parte baja, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente hay una metodología también de los americanos, de CBI, de Chicago British Iron, cuando usan algún tipo de aire y, digamos, como que comienzan a meterle aire para poder, para que todo el anillo vaya hacia arriba, ¿no? Entonces yo digo, ¿es necesario de repente asumir ese riesgo? O sea, si yo no conozco el procedimiento, no conozco ese tipo de método constructivo,
estará en función también de la tolerancia y el apetito al riesgo de la empresa, ¿no? Qué es lo que decida asumir. Y el cliente también, ¿no? Y aquí vamos a ver esos términos para que puedan entenderlos mejor, ¿no? Entonces, los riesgos por eventos o no eventuales, ¿no? Los riesgos pueden ser ocasionados por eventos inciertos, por ejemplo, un error en el proceso, una falta de energía, ¿no? Un cliente que cambia un requisito cuando el producto está finalizado. O por otro lado, existen riesgos que no están relacionados con eventos, sino que se originan en la variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el rango de posibles productividades, el rango de diferentes temperaturas climáticas, cantidades de errores que pueden cometer los miembros del equipo o en la ambigüedad, ¿no? Entonces, ejemplos de estos tipos de riesgos, hay varios, ¿no? En eventos inciertos, por ejemplo, ¿no? Cometer un error en el proceso. Supongamos, ¿qué les puedo decir? A ver, por ejemplo, hace poco estábamos haciendo concreto con un Carmix y nadie iba a imaginar que iba el operador a cometer un error en el proceso y de repente iba a colocarle más agua de lo habitual, ¿no? Entonces, porque falló, porque en ese momento se rompió tienen un dispositivo ahí, me parece, para poder medir y regular eso, ¿no? Ese podría ser un evento incierto. Un ejemplo de variabilidades, ¿no? El tema del clima, por ejemplo, en las obras mineras, ¿no? Hoy puede estar soleando, en la tarde puede estar lloviendo, mañana puede estar granizando, ¿no? O sea, existen rangos de diferentes temperaturas climáticas, ¿no? Y en el tema de ambigüedad, por ejemplo, en el tema de ingeniería, ¿no? Pueden haber, no sé, incongruencias o incompatibilidades, ¿no? O ambigüedad en algún tipo de documentos de ingeniería que nos puedan pasar. Y luego existen estos otros tipos de riesgos que son los desconocidos o imprevistos, ¿no? Son aquellos riesgos que totalmente desconocidos, ¿no? Que no puedo anticipar su ocurrencia, ¿ok? Por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, yo diría este tema del coronavirus o una pandemia, que nadie se lo tenía mapeado. Entonces, es un riesgo imprevisto, ¿no? O un cambio en la legislación, de repente, que no sé, nadie se veía venir, que tuvieran que de repente, no sé, pues ajustar algo en los combustibles y por eso se tuvo que cambiar el alcance de un proyecto, puede ser, ¿no? Entonces, los riesgos imprevistos son los tipos de riesgos más peligrosos para la viabilidad de un proyecto, ¿no? Debido a que estos riesgos son desconocidos y es muy fácil que pasen de largo, ¿no? Entonces, para poder gestionar ese tipo de riesgos, ¿no? Es importante la capacidad de recuperación. ¿Por qué? O la flexibilidad, ¿no? Es decir, tú tenías un plan muy bien hecho, hiciste tus riesgos conocidos, hiciste tu lista de verificación o identificación de riesgos, hiciste tu análisis cualitativo, hiciste tu análisis cuantitativo, estableciste tus contingencias, tu reserva de contingencia, pero no tuviste en cuenta estos riesgos conocidos, ¿no? Hay muchas organizaciones que colapsan con este tipo de imprevistos, ¿no? Como que hice todo bien y ¿qué pasó? Entonces hay que tener una capacidad de recuperación o adaptación al cambio, ¿no? Entonces, planificar reservas de gestión para imprevistos, siempre recomiendan dejar aunque sea un porcentaje mínimo de reservas de gestión, una flexibilidad para adaptarse a los cambios y una revisión periódica de alarmas que podrían predecir el imprevisto, ¿no? Entonces acá viene la definición de lo que es reserva de contingencia y reserva de gestión. Entonces una reserva de contingencia es para casos o de riesgos totalmente previsibles, ¿ok? Y para el caso de los riesgos que son desconocidos, no tenía la más mínima idea, son las reservas de gestión. En el primer caso, ¿no? Forma parte de la línea base de costo del proyecto y en el segundo caso forma del presupuesto total. No voy a detenerme acá a explicarles qué es la línea base o qué es un presupuesto o qué diferencia hay entre el uno y otro, porque esto proviene de la terminología de lo que es gestión de proyectos de PMBOK. Entonces entiendo que tranquilamente pueden leer ahí una parte de lo que es costos, la parte de costos, y ahí se explica bien qué diferencia hay entre una línea base y qué diferencia hay entre el presupuesto total del proyecto. Bien, entonces, esta relación me parece que también es bastante importante, ¿no? Y es una forma de cómo enunciar los riesgos. Causa, riesgo, impacto. Por ejemplo, hay un riesgo de que la entidad que otorga los permisos podría tomarse más tiempo del planeado o de negarlo.
Nos pasó en un proyecto de Buenaventura, estábamos construyendo un pad de lixiviación y teníamos que hacer unas ampliaciones, pero teníamos el riesgo de que la entidad, o sea, no es que lo hayamos construido sin permiso, sino que como se desarrolló por fases, digamos, en algún momento la fase 2, o sea, empezamos por la fase 1 que tenía permiso, pero la fase 2 estaba comprometida y con los tiempos al límite, ¿no? Entonces había el riesgo de que la entidad, la autoridad competente, no nos diera el permiso en el tiempo que planeábamos y que tenía que entrar el contratista, ¿no? ¿Cuál es la causa? Que se requiere un permiso ambiental para realizar la ampliación de un botadero. ¿Cuál es el impacto? Que se va a retrasar el proyecto, ¿no? Esto va a tener un impacto, de hecho, ¿no? Y tuvo un impacto en realidad. Ok. ¿Cuál es un término que, como les decía, ¿no? Actitud frente al riesgo, ¿no? O sea, esto dice mucho también de las organizaciones. Dice mucho en el sentido bueno y malo. Una empresa que no es consciente de los riesgos, que comienza a crecer mucho, que comienza a entrar a proyectos mucho más complejos y retadores, y eso es mucho el caso a veces de empresas familiares, ¿no? O empresas que comienzan a crecer, crecen, y luego ya comienzan a tener proyectos más complejos, ¿no? Y son empresas que normalmente han crecido y siempre han tenido, entre comillas, una buena rentabilidad, ¿no? Nunca, de repente se han podido entrar a mirar si realmente el margen o la rentabilidad que han ido ganando ha sido la que ha podido ser si hubiesen adoptado otros procesos de mejora, pero de repente eso se puede ver tranquilamente irse al tacho si les toca coger un proyecto donde es muy complejo y donde de repente nunca han tenido la cultura de riesgos, eh, terminan, no sé, siendo penalizados, terminan pagando esa penalidad y terminan, no sé, de repente teniendo que pagar a proveedores, terceros, y al final todo ese crecimiento se va a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente no se tomaron en cuenta los riesgos que acarrea un proyecto más complejo. Entonces, ¿qué es la actitud frente al riesgo, no? La respuesta de una organización o individuo frente a un riesgo potencial que depende de varios factores que conforman una actitud, ¿no? Entre los principales factores está el apetito, la tolerancia, el respaldo y la diversificación. Apetito es el grado de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar para obtener una posible recompensa a futuro, ¿no? La tolerancia es la cantidad de riesgos que estamos dispuestos a enfrentar. Más que todo, digamos, es la variación, ¿no? Respaldo financiero es organizaciones con gran respaldo financiero pueden tolerar más riesgo que aquellas más pobres, ¿no? O sea, si yo tengo una organización que tiene suficiente solvencia o liquidez financiera, puede decir, vamos, ¿no? Vamos con este contrato, ya ok, perfecto, ya no vamos a ponernos a mirar de repente cláusulas que son un poco dañinas, podemos asumir ese riesgo, como dicen, ¿no? Podemos asumir ese riesgo, dale, vamos para adelante. Diversificación, si tenemos los huevos en diferentes canastas, podríamos aceptar más riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que forman parte de un holding, ¿no? Grainger era una de esas, por ejemplo, Odebrecht, Cosapi. ¿Qué hacen? No se queda en un solo giro de negocio, ¿no? Entonces, diversifican, es decir, abren un holding, por ejemplo, inmobiliario, uno de oil and gas, minero, informática, qué sé yo. Entonces, si por A o B cae un riesgo que afecta un proyecto de repente de la división de construcción y que compromete a esa división, por ejemplo, pierden solvencia económica, puede haber otro brazo que le va muy bien, como por ejemplo puede ser el tema del petróleo, que le puede generar o darle un respaldo ahí, ¿no? Un apoyo. Entonces, de todo ese conjunto de factores que hemos mencionado, depende qué actitud va a tener uno frente a los riesgos, ¿no? Muchos van a tener, digamos, no van a ser conservadores, es decir, no van a arriesgar así nomás, y van a haber otros que sí tienen una actitud muy fuerte frente al riesgo y que tranquilamente van a ir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los riesgos? Pues hasta el momento hemos hablado que los riesgos son ineludibles en la industria de la construcción, es algo con lo que convivimos, es más, diariamente como personas, no sé, vivimos con los riesgos. Yo puedo ir hoy día a mi casa, salgo, y de repente yo no preví que, no sé, me terminen atropellando, por ejemplo, ¿no? Obviamente que uno toma sus precauciones, pero siempre va a vivir en medio de los riesgos. Igual en un proyecto de construcción, ¿no?
un proyecto electromecánico, mecánico, qué sé yo. Todos los proyectos atraviesan riesgos, ¿no? Pasan por riesgos. ¿Qué es lo que define que un proyecto sea exitoso o no? Es una suma de factores, es cierto, pero los riesgos contribuyen significativamente. ¿Por qué? Porque si uno hace un buen estudio de riesgos, un buen análisis, tiene bien mapeado qué riesgos puede enfrentar y cuáles son las acciones que debe tomar, sobre todo proactivamente, es decir, antes de que suceda, no ya después, es muy probable que ese proyecto vaya bien, ¿no? Y que todo marche bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los riesgos? Entonces, acá hay una frase que dice, no construction project is risk free, ¿no? O sea, ningún proyecto de construcción está libre de riesgo. Los riesgos pueden ser manejados, minimizados, compartidos, transferidos o aceptados, pero lo que no pueden ser es ignorados, ¿no? Eso es muy cierto. Los riesgos no pueden ser ignorados. O sea, por el último de los casos, si tengo un riesgo que sé que se va a dar, hay una estrategia de riesgos, ¿no? De respuesta a riesgos que se llama la aceptación, ¿no? Aceptamos el riesgo, pero lo dejamos por escrito que estamos aceptando el riesgo, las implicancias que puede tener, y le asignamos una contingencia, ¿no? No es que no haga nada. Entonces, los riesgos de la construcción deben ser manejados proactivamente, ¿no? Si los objetivos y la meta del proyecto las queremos alcanzar. La gestión de riesgos, uno de sus principales aportes, creo yo, que puede brindar a una organización o una empresa, y sobre todo a las personas o a los profesionales, es el poder tomar decisiones, ¿no? O sea, es como que tú empiezas en un barco, digamos que es un proyecto, vas a salir al mar, ¿no? Desembarcas, sales al mar, y es como que de repente el capitán va con los ojos a ciegas, ¿no? O sea, con una venda, y no sé, no mira si es que de repente puede haber un iceberg en el camino, o que de repente hay vientos, qué sé yo. Entonces, lo que trata acá de decirte la gestión de riesgos es, oye, cuidado, acá hay una alerta, ¿no? Puede sucederte esto, mira, ¿por qué no tomas esta ruta de acá? Entonces, todos esos análisis que se hacen te van a permitir a nivel gerencial y a nivel profesional poder tomar decisiones. Espérenme un segundo que me está escribiendo un compañero de ustedes. Quiero ver cuál es la consulta. ¿En qué caso el cliente aceptaría el riesgo? ¿En qué caso aceptaría el riesgo? Ahorita lo vemos. Espérenme un ratito. Se me perdió la... Ya. A ver, un poco para tomar la pregunta de su compañero de Víctor. Dice, ¿en qué caso el cliente aceptaría el riesgo? A ver, yo lo voy a responder de otra forma. Y lo vamos a ver más adelante en la parte de las tipologías de riesgos. A ver, en primer lugar, ¿ya? Los riesgos tienen que ser vistos desde distinta óptica, de distinta perspectiva. ¿Cómo así? No es lo mismo un riesgo para un cliente que para un contratista, que para un consultor o la supervisión. Vamos primero por ese lado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para un contratista le va a interesar qué cosa, tener su rentabilidad y no perder plata, tratar de hacerlo lo más rápido posible, bueno, con la calidad que se pide, ¿no? Para un cliente hay de por medio muchas más cosas, ¿no? Puede estar comprometida la entrega de un producto, de una planta, no sé, la puesta en marcha de algo, o no sé, la colocación de mineral no sé, de un proyecto, como puede ser un pad o una presa, o qué sé yo, ¿no? Y para la supervisión, normalmente le va a interesar que el contratista lo termine, que no le genere adicionales, que lo haga en el plazo, que se lleve bien con él y con el cliente para seguir teniendo trabajo. Entonces, ¿en qué caso un cliente aceptaría un riesgo? A ver, vamos primero por el lado de un cliente, ¿no? En algún momento me ha tocado a ser cliente y yo digo, ¿en qué caso yo aceptaría un riesgo? Nos tocó, por ejemplo, en algún momento tener que licitar un proyecto de una desmontera, que era un dique que se hacía con relleno masivo, y donde se colocaba el material excedente, ¿no? Un DMI o un DME.
Entonces, ¿qué pasaba? Que no teníamos mucho material inerte o, digamos, material estéril para poder usarlo como relleno. Entonces, nosotros lo que nos tocó hacer es agarrar y decir, bueno, vamos, ¿no? Aceptemos este riesgo de que en algún momento el contratista se quede sin material, ¿ok? Y que probablemente no vaya a completar todo el componente, ¿no? Sino solamente una fase, por así decirlo. Pero con eso nos alivia un poco porque podemos descargar material. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tuvimos que agarrar y poner una cláusula de reajuste de precios unitarios y dejarle claro, establecido por escrito, formalmente, en la propuesta técnica económica, cuál era el rendimiento que iba a tener, ¿no? O sea, era una restricción para ellos el rendimiento porque ellos estaban planteando hacerlo doble turno y meterle toda la cantidad de equipos que podían, ¿no? Nosotros le dijimos, no, tú vas a poder, no sé, cargar y acarrear esta cantidad de material porque no tenemos más. O sea, ahí estoy aceptando el riesgo, ¿correcto? No sé si te respondí la pregunta, Víctor. Para pasar. Víctor, bueno, Sí, ¿sí? Ok, gracias. Listo, seguimos. Entonces, los riesgos de construcción deben ser manejados proactivamente, ya lo hemos dicho, y como les decía, lo más importante es que nos permita tomar decisiones, alertas tempranas, ¿no? Y gestionar proactivamente, que esto quiere decir, pues, que no llegue a que se desarrolle el riesgo y se vuelva un problema y luego esté dando soluciones sobre la marcha, porque son más costosas, ¿no? Y ahí no me va a importar el costo, sino que me va a importar cómo lo resuelvo y punto. ¿Y por qué? A ver, vamos, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, en algún momento, no voy a decir el nombre, porque es un poco confidencial, pero teníamos un sistema de colección de efluentes y esa tubería como que ya te daba alertas, o sea, digámoslo así, que si el área usuario hubiese hecho su análisis de riesgos, le hubiese salido que por las goteras que había una probabilidad de que colapse esa tubería, digamos, no era lo mejor porque estaba hecha de una manga de geomembrana nada más, cuando debería haber sido una tubería, ¿no? Entonces, riesgo que pueda, digamos, había la probabilidad de que haya fuga y que eso colapse. Eh, el impacto era que iba a haber un derrame de ese material y que podía caer una quebrada, qué sé yo, afectar un cuerpo de agua y finalmente traer implicancias legales, ambientales, un montón de cosas, pérdidas económicas y mil cosas más. Eh, ¿Cuál era el disparador o el síntoma, el trigger? Eran pues las goteras, ¿no? La fuga, ¿no? Ahí es un indicio. El trigger es un síntoma, un indicio de que en cualquier momento se puede desatar ese riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Cuando reventó eso y tuvieron que buscar cualquier tipo de solución, no sé, trabajar día y noche para para que eso no llegue al cuerpo de agua, colocar saquillos, meter material, traer gente, en fin. O sea, ahí ya no te importa el costo prácticamente. Entonces, la solución en ese momento va a ser mucho más costosa que de repente haber implementado un plan de respuesta en su momento, que podría haber sido cambiar la tubería o parchar, por último. No sé si hasta ahí, por favor, por el texto me pueden decir si se está entendiendo todo lo que estoy explicando. Chicos, me pueden, por favor? O nadie me está siguiendo. ¿Sí? Marianela, ¿sí? ¿Me escuchan? Toño, Toño Lavalle, sí. También, ok. Ok, bien, entonces, luego viene otro tema que es muy importante, es cuáles son los factores críticos para la gestión de riesgos y esto qué tiene que ver con el enfoque práctico. Les voy a decir qué tiene que ver. Bueno, la gestión de riesgos tiene, como ven acá, 6 baluartes, 6 aspectos que son muy importantes. Está en el estándar de riesgos, que es una práctica anexa al PMBOK, okay, digamos que es como que una guía por separado de riesgos. Por eso está en inglés. Más, cuando di mi examen para certificarme en especialista en riesgos, todo el examen es en inglés, a diferencia de proyectos que es en español. Y
son 6 acápites, ¿no? Reconocer el valor de la gestión de riesgos, un compromiso individual y responsable, una comunicación honesta y transparente, un compromiso organizacional, una integración con la gestión de proyectos, y finalmente que la escala del riesgo, o sea, el escalamiento del riesgo, o el esfuerzo del riesgo tiene que estar escalado a la magnitud del proyecto. ¿Y esto qué tiene que ver con el enfoque práctico? Porque muchos de los errores que creo que cometen las empresas cuando intentan implementar una gestión de riesgos es, primero, que tratan de tomar a la guía del PMBOK como una Biblia, que en realidad es una, como bien lo dice, y dice así, o sea, no estoy diciendo nada que no sea, es una recopilación de buenas prácticas, ¿no? Entonces, te toca a ti, y es más, creo que la 7ª edición que están sacando es precisamente tratar de hacerlo lo más escalable posible a los proyectos. ¿Por qué? Porque antes pensaban de que uno tenía que agarrar y transcribir todas las plantillas que estaban en el PMBOK, y eso era mi gestión de riesgos, ¿no? O sea, tenía 30 plantillas, plan de gestión de riesgos, identificación de riesgos, no sé, registro de riesgos, todos los registros que puedan haber. Entonces todo eso para mí ya era gestión de riesgos, totalmente errado. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente se volvía algo burocrático, que nadie revisaba, que no lo entendían, que no sabían ni para qué servía, más te llenabas de papeles. Entonces, al final, cuando el gerente o el jefe del área decía, oye, ¿para qué me sirve la gestión de riesgos? Pues para llenar papeles o para que, no sé, de repente cumpla con mi sistema de gestión o una auditoría, pero el sentido práctico y verdadero de para qué es la gestión de riesgos, o sea, en un proyecto o en la organización, no se daba. Eso era lo cierto, ¿no? Entonces, por eso es que, y acá está, pues, ¿no? O sea, el esfuerzo en el riesgo, en la gestión de riesgos, tiene que estar escalado a la magnitud del proyecto, ¿no? Entonces, si yo tengo un proyecto pequeño, donde, no sé, de repente tengo, no sé, unos 5 empleados, es más, está el residente, el ingeniero de oficina, el topógrafo, y por ahí un ingeniero de producción, el administrador. Entonces, no sé qué tan conveniente sería ponernos a hacer todos los procesos que están en el PMBOK, ¿no? Porque es muy probable que, como se dice, muera en el intento tratando de llenar todas las plantillas, ¿ok? Entonces pasó el riesgo y nunca terminé de llenarlo. Y ahorita vamos a ver, entonces, qué es lo que nos toca por hacer para que le demos ese sentido de practicidad a la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué metodologías existen y cuáles son las más conocidas para gestionar riesgos, ¿no? Bueno, primero está la del PMBOK, que ¿no? tiene dentro de sus áreas de conocimiento en la 6ª, pues ya va a cambiar muy pronto, pero digámoslo así, está dentro de los estándares más conocidos. Está ahí la gestión de riesgos, ¿no? Luego está la APM, que es la Asociación de Project Management de Inglaterra. También tiene una suerte de cuerpo de conocimiento, APM Knowledge, donde en el Planning, Scheduling, Monitoring and Control, ahí también habla de una metodología para gestionar riesgos. La otra, que es muy, muy conocida, es la del ACE, la Asociación Americana de Ingenieros de Costos. Me parece que esta es la más completa y, digamos, la más recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que en el PMBOK, siempre lo digo, y creo que fue parte de un congreso al que pude ir como ponente en Lima, en el PMBOK te dice el qué, ¿no? Te hace son macroprocesos, una guía amplia de todos los procesos que hay que hacer, mientras que el qué, o sea, te dice el qué y el cómo, o sea, el cómo hacerlo a detalle, como digámoslo así, como la receta, ya está en el ACE, pues, ¿no? O sea, si quiero cómo calculo la contingencia, o cómo hago mi análisis cualitativo, cómo hago mi análisis cuantitativo, o de repente cuáles son los porcentajes de estimación en orden de magnitud para mis entregables en función del alcance, digamos, por el grado de desarrollo del proyecto en sus etapas, también me lo dice, ¿no? Y cómo va cambiando ahí la contingencia conforme el grado de alcance se va desarrollando, ¿no? Y el otro es el Practical Project Risk Management con la metodología ATOM. Entonces, ok, a ver. A ver, seguía, ¿no? Te decía, en abril del 2017 en el Perú
se aprobó una directiva de la OCE, que es el Organismo Superior de Contrataciones del Estado, que regula todo lo que es las contrataciones públicas, o sea, es decir, todo lo que es contratos con el Estado, con el sector público, que era la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, ¿no? Entonces ahí está toda su base legal, sus referencias, todo lo demás. Bueno, no quiero, también me invitaron a hablar un poco de la gestión de riesgos en un congreso de Lima, y me tocó hablar sobre esta directiva, ¿no? Entonces, cuando la leí, la verdad me pareció que era como que una directiva que habían sacado apresurada, que no era muy detallada, y que se prestaba a muchos errores de interpretación, ¿no? Incluso, este, bueno, creo que acá hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Entonces, en el Perú creo que se sigue mucho la onda de la moda, pero no se hacen las cosas como se deben hacer realmente, ¿no? O sea, como que se hace para seguir la moda y la tendencia en el mundo, pero no precisamente para que realmente genere valor, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, Gran Bretaña, en otros países, los estándares están bien hechos, bien delineados, se explica bien, tiene sus lineamientos, tiene sus pasos, tiene sus estándares, pues vale la redundancia, y hay amplio contexto para poder desarrollarlo, ¿no? En cambio acá, como que sacan una directiva, sacan ahí que es una copia, una réplica de lo que está en el Penbook. Inclusive parece que había tenido tantos problemas porque los proyectos no se podían hacer, o sea, dice que para poder presentar el expediente técnico tiene que tener un acápite de gestión de riesgos por los consultores. Entonces, nadie parece que lo entendía, tuvieron que sacar una explicación, digamos, un caso práctico, una guía, que era el anexo número 6, me parece, donde se hacía un ejemplo y cómo se aplicaba este estándar, ¿no? Cómo se aplicaba esta directiva. Aún así, en los pocos cursos que me ha tocado desarrollar, sobre todo para consultores ya de mayor edad, y a los que recién se estaban iniciando en el mundo de proyectos y de riesgos, pues era como si estuvieras hablando de chino, ¿no? O sea, era muy complicado de entender, no sabían exactamente de qué trataba, no sé, sinceramente, le veo como una oportunidad de mejora ahí a que puedan mejorar esta directiva, ¿no? Incluso en el webinar de las 3 de la tarde, que fue con el ingeniero Rubén Gómez, que me parece tiene más llegada a todo el sistema público, explicaba también que, bueno, hay mucha oportunidad de mejora con esta directiva, ¿no? Porque muchos profesionales realmente no entienden la terminología de riesgos y peor aún cómo se hace un buen análisis de riesgos, ¿no? Entonces, cuando tú lees los expedientes que hacen y dicen, oye, ¿a quién le toca asignar el riesgo? A todo el cliente o todo el contratista. O no sé, simplemente agarran, copian y pegan las categorías de los riesgos que vamos a ver más adelante, como si fueran riesgos, y sobre eso se terminó el análisis, ¿no? No hay un valor, no genera valor realmente. Ok. Bien, entonces, este es un poco el proceso de la gestión de riesgos de acuerdo al PMBOK, ¿no? Tiene iniciación, planeamiento, ejecución, seguimiento y control y cierre, son, digamos, los grupos de procesos, ¿ok? Y las áreas de conocimiento, en este caso de riesgos, tiene planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, hacer un análisis cualitativo, cuantitativo, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta durante la ejecución y en la etapa de seguimiento y control, monitorear y controlar. En el ACE tenemos 73 prácticas recomendadas, ¿ok? Y David Chigne, que es representante del ACE, en una de sus exposiciones, habló sobre cómo se podía integrar el ACE y el PMI, ¿no? Bastante bueno, les recomiendo que lo lean. En cada proceso, cómo se interactúa con el ACE, como para llegar a ese match que les digo, ¿no? Por un lado el qué y por el otro lado el cómo, ¿no? Y acá está el ACE con sus 23 RP que están asociadas al tema de riesgos, ¿no? Que habla, por ejemplo, del tema de cómo hacer el análisis de la contingencia usando rangos de estimación paramétrica, usando el valor esperado, cómo se hace el análisis de Monte Carlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá viene el foco un poco de la charla de hoy día, ¿no? Enfoque práctico. ¿A partir de qué tamaño de proyecto, su orden de magnitud o tipo de empresa se puede implementar la gestión de riesgos formal, ¿no? Entonces,
Me parece que esta segmentación de tipo de empresa la saqué, bueno, de una publicación en internet. Microempresa, menores de 10 trabajadores, pequeñas de 11 a 49, medianas de 50 a 250, y las grandes empresas mayores de 250, ¿no? En el Perú se define pymes como las de pequeñas a medianas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque de la gestión de riesgos tiene que ser lo más práctico posible. Es decir, a una pyme, ya, hasta una pequeña y microempresa, decirle, haz un análisis o una simulación de Monte Carlo, donde tienes que de alguna manera, porque esta simulación de Monte Carlo se hace con software especializado, con el tema del arroba risk, con el Crystal Ball, con el Primavera Risk, con el Risky Project, pero igual hay que pagar licencias, hay que capacitar a la gente, mínimo tiene que llevarse un curso de riesgos, ¿no? Para entenderlo. Entonces, veo complicado y un poco difícil que realmente se pueda, o sea, hablando de lo que es escalar la gestión de riesgos a la magnitud del proyecto o el proyecto, lo veo bastante difícil que se pueda hacer, ¿no? Entonces, no quito que haya voluntad, que de repente se apueste por eso, pero vamos, o sea, si yo fuera el gerente de una empresa pequeña y mediana, donde prácticamente estoy empezando a ganar proyectos, donde poco a poco estoy despegando, donde tengo una rentabilidad mínima como para poder solventar la planilla, en fin, ¿no? Que tendré un par de software, incluso muchos no tienen ni siquiera, creo, licencias originales, va a ser complicado, ¿no? Entonces, acá lo que recomiendo es hacer un primer esfuerzo en riesgos, de repente a través como les dije, de herramientas de Lean Construction, por ejemplo, de entender esos riesgos operativos, constructivos, y qué herramientas se pueden sacar para poder mitigarlos, ¿no? De esa forma. Y por ahí, empíricamente, tratar de hablar de lo que es reservas, ¿no? Unas reservas de contingencia o cosas por el estilo, ¿no? Hacer una lista de repente de riesgos donde poder monitorearlo, mapearlo y hacerle su seguimiento. Pero ya, digamos, pretender hacer un análisis cuantitativo lo veo difícil, un análisis cualitativo podría ser porque no es tan difícil y es parte de lo que vamos a hablar más adelante. En grandes empresas, estoy hablando ya, pues no sé, constructoras grandes, Graña, Cosapi, OHL, SACIR, no sé, Odebrecht en su momento, las grandes mineras, ¿no? Antamina, ambas, qué sé yo, Anglo American, eh, incluso los especistas como Fluor, Bechtel, de hecho que esto es algo del día a día, ¿no? O sea, la gestión de riesgo la tienen muy bien avanzada, Antamina, que tiene un estándar de BHP, trabaja mucho con esto, manejan software como Primavera Risk, parte cuando hacen su análisis del CAPEX, o sea, de sus proyectos de inversión, eh, lo hacen con esta metodología, ¿no? De trabajo, es decir, hacen su ciclo de vida del proyecto, lo dividen por puertas, o sea, por stage, que es con la metodología FEL, Front End Loading, ¿no? Y a través de ese recorrido van viendo su CAPEX, sus proyectos y sus riesgos, ¿no? En el Perú, eh, yo creo que en un futuro no tan corto, pero si realmente van a comenzar a implementar este tema de la PMO, de contratos NEC y muchas cosas más, BIM, se podría, ¿no? Tender a que en algún momento se haga una gestión de riesgos como realmente se debe ser, ¿no? Ahora, en el caso de, este, de estas metodologías que hemos hablado, del ACE, ¿cómo se llama? Del PMI, del PMBOK, ¿no? Les propongo también una metodología que la vi hace poco en una maestría de riesgos de España, me parece bastante interesante, que se resume así, ¿no? Gestionabilidad, regla de Pareto y rentabilidad, ¿no? O sea, gestionabilidad es qué tan gestionables son los riesgos, una regla de Pareto para poder identificar el 80-20, ¿no? Aquellos 20% de riesgos donde está el mayor impacto, ¿no? Y finalmente hacer un análisis de la rentabilidad, costo-beneficio, de poder implementar las medidas de control o los planes. Entonces, gestionabilidad, sí, los riesgos se gestionan, podemos influir sobre su probabilidad y su impacto, y gestionar es distinto a controlar. Gestionar es tratar de darle un enfoque más proactivo, preventivo, mientras que controlar a veces
es como que notifico el riesgo, o sea, lo mapeo, lo anoto, está en una lista que sé que puede suceder, pero más allá de eso no hago nada, no implemento un plan de respuesta, no tengo un plan de contingencia, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, simplemente monitoreo que está siguiendo su curso y que en algún momento se puede desenlazar. Mientras que gestionar es, oye, puede suceder esto, entonces, ¿qué podemos hacer para que su probabilidad baje? ¿O qué podemos hacer para que su impacto baje, ¿no? En la regla de Pareto era el 20%, ¿no? Generan el 80% del impacto. Es importante saber priorizar y un poco de esfuerzo, pero gran impacto. Esta regla de Pareto, ya, me parece muy interesante para, como le digo, para empresas que tal vez no puedan llegar hasta el nivel de madurez de riesgos, de hacer un análisis cuantitativo, o informes de riesgos, o un dashboard de riesgos y cosas por el estilo, ¿no? O sea, estamos tratando de hacerlo lo más práctico posible. Entonces, ¿cómo puedo priorizar? Pues, yo digamos, en parte de la formación que he podido recibir en riesgos, ¿no? Es, el concepto de riesgo es cualquier, ¿no?, situación incierta que pueda afectar positivo o negativamente los uno o cualquiera de los objetivos de un proyecto, ¿no? Objetivos de un proyecto. Entonces, si un riesgo va a suceder y de alguna manera afecta, por ejemplo, sé que va a afectar, o perdón, los objetivos de un proyecto, supongamos que están definidos, ¿no?, por la alta dirección, por el gerente, donde no, no escatima de repente en costo, porque lo que más le interesa es el plazo de la obra, porque de repente, no sé, por ejemplo, supongamos que tenemos que hacer acá un hospital y tenemos que hacerlo para allá en 20 días y no sé, no importa mucho lo que pueda costar, porque al final lo que más interesa acá es el tema del plazo. Entonces, cualquier riesgo que pueda impactar al costo va a ser menos importante que cualquiera que pueda afectar al plazo. Entonces, cuando yo haga mi regla de Pareto para poder identificar a dónde priorizo mis planes de respuesta, tendré que tomar en cuenta justamente qué riesgos son los que están afectando los objetivos que yo he definido para ese proyecto y los pesos que yo he definido para ese proyecto, ¿correcto? Entonces, incluso la forma en cómo se analiza de la OCE los riesgos cualitativamente, yo diría que está hasta cierto punto errada, ¿no? Porque no hace una ponderación de los objetivos tampoco. Entonces, por ejemplo, en un proyecto minero, ¿qué es lo que más importa? Seguridad, ¿no? Seguridad y posiblemente costo y plazo. Entonces, tal vez ahí tenga que darle más peso a seguridad, un poco menos a costo, y por ahí con plazo, y por ahí un poco más de calidad, ¿no? Entonces, supongamos que hay una emergencia, como ahorita, un decreto de emergencia, donde tenga, como este ejemplo que les he dado de un hospital, pues tendré que darle todo el peso al tema de lo que es este plazo, menos al tema del costo. Calidad sí, porque tiene que servir, no se va a caer al otro día, y seguridad también un poco, ¿no? Entonces, en función de los objetivos, me sirve para poder priorizar realmente qué riesgos son los que tengo que tomar acción, ¿no? Y esta gráfica también la pueden ver en el Penbook, es muy buena. Entonces, es el impacto del riesgo y costo del cambio durante el ciclo de vida del proyecto. Entonces, a lo largo del proyecto, ¿no?, el riesgo y la incertidumbre es mayor al principio que al final, ¿no? Porque ya conforme voy avanzando en el proyecto, ya me voy a ir dando cuenta, no sé, de mi mano de obra, de sus rendimientos, de la productividad, de repente del comportamiento del cliente, de la supervisión, de si llegaron o no llegaron los materiales, si me cumplió o no me cumplió un proveedor que era crítico, por así decirlo, de repente en equipamiento mecánico, qué sé yo. Entonces, todos esos riesgos a lo largo del tiempo se van a comenzar a diluir hasta que al final ya tengo la certeza del proyecto porque ya está terminado, ¿no? En cambio, el costo de los cambios al principio es bajo, pero conforme pasa el tiempo se vuelve más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, un cambio de alcance a la mitad del proyecto donde tenga que agarrar y cambiar, no sé, todo el equipamiento que ya estaba trayendo, de seguro que me va a golpear muy fuerte, ¿no? Uno, porque tengo que pagar lo que ya incurrí, más lo que tendría que cambiar. Entonces, es mejor, por eso, identificar los riesgos desde el saque, desde el principio,
y ver qué cosa me puede impactar y qué cambios puedo hacer, porque dentro de las respuestas a los riesgos también está, por ejemplo, evitar el riesgo, ¿no? O sea, dar soluciones de ingeniería donde puedo implementarlas para disminuir los riesgos. Entonces, es mejor incorporar esos cambios desde el principio o medidas mitigatorias y no esperar al final donde me va a golpear el riesgo y de seguro, como voy a tener que implementar medidas para solucionar el problema que ya se desató, voy a tener que incurrir en un costo mucho más alto, ¿no? Entonces, voy a darles un gran ejemplo. Creo que acá es uno de los mejores ejemplos que he podido eh, tener a lo largo de la experiencia. Me tocó hace poco estar en un proyecto, no voy a decir el nombre, donde teníamos que hacer o sea, parte del alcance era que tú tengas tu taller, ¿no? Para poder hacer el soporte mecánico de tus equipos para el proyecto de movimiento de tierras que estabas haciendo, ¿no? Llegué a una etapa tarde del proyecto, digamos, cuando ya estaban definidos muchos de los contratos y subcontratos. Entonces, cuando se da digamos, esta parte ya de entregable que nos tocaba según la programación tener en el taller, obviamente se tenía que hacer ya las labores ya se había adjudicado como quién iba a hacer el suministro, pero no se había enlazado de repente el sistema de contrato, que en mi opinión debió poder haber sido un EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, teniendo en cuenta que era una solución modular de una empresa especializada y que tenía, digamos, el know-how de cómo funcionaba todas las partes de ese equipamiento, de esos módulos que iba a colocar, ¿no? Entonces, como se fue por separado y se pensó que era más, era menos riesgoso de repente tomar una empresa de la zona que haga las partes civil, la losa, las estructuras, las cimentaciones, entonces, y otra tercera que haga todo el montaje, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sucedió? Que ese riesgo creo que no se le tomó la debida atención, ¿ok? Se pudo haber mapeado tal vez, no lo sé porque no estaba registrado en ningún lado, pero al final ese riesgo se materializó. ¿Cuál fue el problema? Que llegamos a la fecha límite, teníamos que tener el taller, no teníamos una ingeniería para dónde se había cambiado la ubicación donde iba a ser el taller, no teníamos definida cuál era la cimentación que se tenía que hacer, entonces ahí ya no te toca estar pensando mucho en el tema de qué podrías haber hecho, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en las medidas de mitigación, si hubiese visto ese riesgo en un principio, hubiese dicho, oye, vamos, le hacemos un EPC a esta empresa y que ellos se encarguen de todo. Y por último, si algo falla, tengo un plan B porque tengo a 2 empresas de la localidad que ya mapeé y que son las que van a intervenir ahí si es que algo falla. Y por último, mi mano de obra interna, la que yo tengo en mi empresa, la meteré a que ayude a esa empresa a que termine de hacer el entregable. Pero como no se tenía nada de eso, entonces llegamos a la parte en la que ya estás con el problema y donde toda la solución es costosa. ¿Por qué? Porque tienes que pagar a cualquier costo a alguien que asuma ese riesgo de ese diseño, sin tener un estudio de suelos de repente, donde tienes que improvisar y ver qué solución le haces para poder tener vaciado eso en menos días, meter acelerante, meterle pernos, lo que sea, para que pueda calzar, y encima acelerar los trabajos porque tienes que cumplir. O sea, en ese momento el problema ya está hecho y la solución, vuelvo a decir, es mucho más costosa. ¿Ok? Bien, entonces, ¿y qué ejemplo les podría dar aquí con el tema de cambios, no? Si en algún momento tal vez alguien hubiese hecho una buena evaluación de riesgos, yo podría haber dicho, ¿no? Porque ahí había una empresa que ya tenía montado un taller y puede que haya sido una estructura más liviana y más sencilla. Entonces, tal vez lo que hubiese tocado era introducir un cambio de ingeniería y decir, no hagamos un taller tan pesado porque no es lo que vamos a necesitar, hagamos un cambio de ingeniería, un alcance menos costoso, más rápido, menos riesgo, y hubiésemos tenido la solución en el tiempo y todo lo demás, ¿no? Bien, ¿cuál es la metodología de esta forma? Que les digo no es ni del PMI ni del ACE, pero tiene una mezcla de ambas. Es identificar los riesgos, proponer acciones, valorarlos, una sesión de puesta en común, es decir, una comunicación de todo, analizar y priorizar los riesgos y finalmente tomar acciones. Bueno, primero, identificar los riesgos es centrarse en qué riesgos concretos se tiene, no olvidar las oportunidades, usar como ayuda listados de riesgos genéricos, información de proyectos similares. Por ejemplo, esta Risk Breakdown Structure, o digamos una estructura de descomposición por riesgos, técnicos externos de la organización, y sobre eso hace una lluvia de ideas uno, ¿no? Obviamente,
convoca una sesión de los interesados, de los principales stakeholders que están en el proyecto, que conozcan el proyecto, el alcance del proyecto, qué riesgos se pueden venir, gerente, residente, producción, oficina técnica, HCE, todos, ¿no? Y sobre eso se una lluvia de ideas y se comienza a sacar todos los riesgos que se puedan tener para luego hacer una lista de riesgos y proceder a hacer todas las evaluaciones, ¿no? Cualitativa, cuantitativa y todo lo demás. Y qué planes de respuesta. Estas otras formas de categorizar los riesgos, ¿no? Por causas o por el ciclo de vida del proyecto, cualquiera de ellas. Y, por ejemplo, yo diría una herramienta práctica es esto, ¿no? Hacer un checklist de verificación en función de la tormenta de ideas y ya tengo mis riesgos. Es decir, acá todavía no he hablado ni de hacer un análisis cualitativo, ni de usar matrices, ni de usar simulación de Monte Carlo, ni nada por el estilo. ¿Para qué me sirve eso? Pues para saber qué riesgos tengo. ¿Y qué puedo hacer con esto? Pues al costado, así como vimos el primer cuadro, le hago un plan sencillo de qué podría hacer, ¿no? Y sobre ese plan, lo que tenga que cuantificar, porque es plata, tendré que cuantificarlo y sacar una reserva de contingencia, ¿no? Luego que tengo, proponer acciones, indicar su costo estimado, indicar el responsable y la fecha límite, como vimos en la primera parte, usar como ayuda el listado de riesgos genéricos, lecciones aprendidas y proyectos previos. Valorar los riesgos, que es prácticamente ya entrar al análisis cualitativo, indicar la probabilidad e impacto, valorar escenarios de pre y post mitigación, es decir, si se toma o no una propuesta de respuesta. Y acá hay otros parámetros para poder evaluar el riesgo, ¿no? Es el impacto estratégico, la detectabilidad, qué tan detectable es, si conectividad, si es que ocurre el riesgo, qué otros riesgos se pueden, o sea, el efecto cadena, la manejabilidad, es fácil o difícil de gestionar, la controlabilidad, es decir, manejabilidad, si lo puedo gestionar de repente yo también, ¿no? O sea, de repente el riesgo, supongamos que tú eres un ingeniero de oficina técnica o el jefe de oficina técnica y encuentras un riesgo que lo tiene que gestionar tu gerente o incluso el gerente general. Entonces, ¿es fácil de gestionar? Sí, no. ¿Hasta dónde? ¿Quién lo puede gestionar? ¿Quién está en mejor posición? De repente lo tienes que trasladar al cliente, ¿no? Tienes que revisar tus cláusulas contractuales. Controlabilidad, ¿es fácil de monitorear o no? Proximidad, o sea, urgencia e inactividad, ¿no? Estos tres conceptos son muy importantes, por eso lo he puesto en la lámina. Proximidad, el plazo antes de que el riesgo impacte al proyecto, y la urgencia, ¿no? Plazo para implementar una respuesta efectiva después que ocurra el riesgo. ¿Por qué es importante esto? Para saber también qué priorizo, ¿no? Una era saber qué riesgos afectan qué objetivos y qué peso tienen esos objetivos dentro del proyecto que tengo, ¿no? Y la otra es ver qué tan próximo está y qué tan urgente es, ¿no? Porque si tengo un riesgo que de alguna manera ya tiene síntomas, triggers, y que me va a afectar, o sea, que de repente no fue en la fase inicial de identificación, sino que, ojo, que los riesgos no es que en la primera hice mi análisis, ¿no? En la primera sesión cuando empecé el proyecto o en la licitación, y de ahí ya no hice nada hasta el final, ¿no? Porque no estás gestionando nada. Entonces, lo que tienes que hacer es ir viendo semanalmente, periódicamente, quincenalmente, semanal, mensual, qué riesgos, cómo se comportan los riesgos, ¿no? Oye, por acá hay un riesgo potencial, mira esto, y sobre eso ver si están próximos, si es urgente, si no es urgente, para también hacerle un plan de respuesta, ¿no? Bueno, acá hay una gráfica de cómo se puede evaluar la urgencia y el tiempo de respuesta. Es decir, si tengo un puntaje de probabilidad por impacto alto y un tiempo de respuesta que necesita ser rápido, es de alta prioridad, ¿no? Por el contrario, si es lento y no es tan importante, sería de baja prioridad. Acá hay otra gráfica más, que es el diagrama de burbujas, ¿no? Que en base a la urgencia, detectabilidad, impacto y puntaje, se hace un puntaje y se clasifican los riesgos, ¿no? ¿Para qué me puede ayudar esto? Para tener digamos, un esquema gráfico en función del impacto, que tan es bajo, medio, alto un riesgo, y poder saber si lo tengo, digamos, qué tanto lo tengo que atender, ¿no? Y hacerle un plan de respuesta a eso. En el PMBOK, cuando se habla ya de la evaluación cualitativa, se hace una matriz de probabilidad, que es probabilidad por impacto, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proyecto que me tocó hacer en Lavalin, en Talara, por ejemplo, teníamos que el caso un riesgo importante era el suministro de material por el proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque estas eran unas esferas de gas, que eran, digamos, una tecnología que nunca se había visto en el Perú, que se hacía cada 5 años, creo,
con una soldadura especial, soldadores especiales, especializados, planchas especiales que venían desde España, roladas. Entonces, cuál era el, digamos, el riesgo? Que puedan llegar tarde, ¿no? Otra era que puedan llegar mal fabricadas y que luego acá no encajen o que no sirvan, ¿no? Que para eso, por ejemplo, se hizo un plan de respuesta de enviar a la supervisión a que vaya a monitorearlas in situ, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, el Avalin, a través de un agente que estaba en Canadá, envió al sitio a ver a España, perdón, a alguien cercano a España, para que vayan a chequear y hacer la lista de verificación de los elementos que estaban enviándose, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Le pones un peso al objetivo, una probabilidad, un impacto, sacas una línea base, perdón, un ponderado por la línea base y peso, y finalmente, en función de cada uno de los riesgos, haces un ranking y un pareto, es decir, agrupas lo que son más importantes, y luego haces un plan de respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, como les decía acá, ¿no? El 18.2, errores en el rolado de las chapas, ¿no? Es un error relativo a la calidad, y lo que podríamos hacer ahí era unas visitas de inspección al taller del contratista, ¿correcto? Entonces, ¿quién decide eso? Por ejemplo, para la pregunta que me hicieron, ¿no? Depende de la perspectiva que estés analizando el riesgo. Es decir, acá lo hicimos como supervisión, porque representábamos al cliente. Si hubiese sido un contratista, yo internamente también podría haber detectado ese riesgo, ¿no? Oye, de repente hay un riesgo que en el proceso de fabricación lo haya rolado mal y que cuando llegue a Perú tenga problemas. Entonces, ¿qué hago? Hago mi aseguramiento de calidad interno, ¿no? Mi quality control, y hago mis estándares más exigentes, para eso tengo mis puntos de inspección y todo lo demás, ¿no? Entonces, depende del ángulo como mires los riesgos también. Puesta en común es hacer una reunión del equipo de proyecto, los riesgos que están identificados y las acciones que puedan entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque puede que tú hayas identificado un riesgo, hayas adoptado una medida, pero que entre en, digamos, en choque con otra área, ¿no? No sé, doy un ejemplo. Supongamos que tengo un riesgo operativo de quedarme colgado en la excavación y que tengo que hacer no sé, un acceso, por ejemplo, temporal. Ya, pero el área de ingeniería te dice, no, porque por ahí donde piensas plantear tu acceso, de repente a nivel de ingeniería no se puede porque va otro entregable y no se puede hacer. Entonces, en función de este debate, se tomarán las mejores decisiones para ver cuáles son los planes de respuesta escalados a la realidad, aterrizados, que se puedan ejecutar y concretizar, ¿no? Homogeneizar y objetivar las valoraciones y obtener la aceptación y compromiso de todo el equipo del proyecto. Porque, ¿qué pasa cuando un gato o dos gatos hacen el análisis de riesgos? Que todos los demás que forman parte del proyecto, si en caso falla tu plan de respuesta, te van a decir, bueno, yo no lo vi, no me participaste, yo no opiné, entonces por lo tanto tuve como tal esas reglas. Bien, analizar, priorizar y reportar. Los resultados dependen de los datos de entrada, muy cierto. Si le metes piedras al programa, te va a botar piedras. Simulaciones como un medio y no como un fin. Muchos piensan que porque hacen una simulación, ya ese es el fin y está dicho todo. Es simplemente una métrica que me permite sobre eso analizarlo y tomar decisiones buenas. Informes de riesgos proporcionan una imagen más completa, sí, es cierto. ¿Cómo funciona esto? Es un poco el análisis ya cuantitativo, ¿no? Tengo mi cronograma, mi línea base, tengo mis distribuciones de incertidumbre, hago mi simulación de Monte Carlo, y al final me va a dar unos índices de criticidad en función de la duración de las actividades y también del proyecto en sí, ¿no? Hay unos ejemplos que están en el PMBOK, que los pueden ver, como por ejemplo que es una curva S de análisis cuantitativo de riesgos, donde tengo un valor esperado de 2.35 millones, una meta de 2.2, y cuando yo hago mi simulación en Monte Carlo, metiendo todas mis variables de incertidumbre, digo que, por ejemplo, a un nivel de confiabilidad del 85% me va a costar en realidad 2.45, ¿no? Y por el otro lado, lo que yo pensé que me iba a costar 2.2 como meta, en realidad tiene un 23% de probabilidad de cumplimiento. Es decir, lo que yo pensaba que me iba a costar ese proyecto, en realidad tiene bajas probabilidades de éxito. Y lo más probable es que me cueste mucho más. Para eso sirve los análisis cuantitativos ya. No solo a nivel de costos, sino también a nivel de cronograma, ¿no? Puedo evaluar cuáles son las actividades que, haciendo un diagrama de tornado, son las que de alguna manera me van a impactar más en las duraciones y en el posible alargamiento de la duración del proyecto, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Normalmente uno tiene su proyecto en primavera o en project,
¿no? Por ejemplo, este proyecto tiene una fecha de término el 11 de noviembre. Eso ya digamos que para todos los que conocen el tema de programación y control es un programa. Y sabemos que cuando calculas las duraciones, para calcular las duraciones tienes un metrado, una métrica, tienes una cantidad, ¿no? Tienes un rendimiento diario, que es variable, ojo con esta palabra variable. Tenemos turnos definidos, unas cuadrillas definidas, una eficiencia, una duración estimada y un buffer que se le asigna. Entonces, ¿qué es lo que podría variar acá? Es el rendimiento, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que siguen cierto tipo de comportamiento o una distribución, y que las duraciones, como bien lo dice, por ejemplo, el PMBOK, cuando hacen la estimación en el punto donde se dice, ¿no?, cómo se calcula el cronograma, cómo se calculan las duraciones, te dice que hay la técnica de los tres valores, ¿no? Valor optimista, pesimista y más probable, ¿correcto? Entonces, como se mueven esos valores, que es una distribución triangular, entonces tú puedes modelar en el programa, ¿no? Metes lo mismo, metes una forma de distribución, en este caso triangular, como se muestra, y lo que te va a botar es, por ejemplo, cuál es la probabilidad de término, ¿no? En un primer momento, como ven acá, era 11 de noviembre, y esta, donde dice highlighters, donde se nota acá highlighters, vamos a anotar acá, ya. Acá donde dice color, donde dice highlighters deterministic 11 de noviembre, tiene una probabilidad del 30%. Al 50, el 16 de noviembre, y a un 80%, un percentil de 80, cae el 24 de noviembre. Es decir, tomando en cuenta el rango de probabilidades de la duración, pesimista, más probable, y optimista, hacemos una corrida, ¿no? Digamos ya en el Primavera Risk, que es por ejemplo un software, un ejemplo, y me obtengo que sale el 24 de noviembre, ¿no? Es decir, mi fecha del 11 de noviembre está un poco corta, ¿no? Luego, ¿qué más puedo hacer? Es a nivel del costo, ¿no? También, ¿no? Yo decía que a nivel, me podría costar 260.000 a un 50%, pero cuando yo hago mi corrida a un percentil de 80%, sale 263.000. ¿Qué más puedo obtener? Puedo obtener diagramas de tornado para ver, no sé, las actividades críticas, ¿no?, que van asociadas a la ruta crítica. Puedo ver el tema de los índices de sensitividad del cronograma y los sensitividad en la duración, ¿no? Para, por ejemplo, las actividades que tienen negativos son menos probables que puedan afectar a que el proyecto se alargue, ¿no? En cambio, estas del 42% son las que tienen mayor probabilidad de que se puedan afectar a un posible retraso, ¿no? También sensitividad de costo. Y finalmente, todo esto me sirve ¿para qué? Para tomar acciones para pasar de escenarios pre a post mitigación, ¿no? Verificar si las acciones tienen el efecto esperado, ¿no? Por ejemplo, acá en este análisis de tornado, donde yo veo que el índice de sensitividad, es decir, que estas actividades posiblemente puedan empujar a otras actividades o puedan alargar el cronograma, el 105 y 103% me da un indicio de que son actividades que debo ver una forma de poder establecerles un plan en el cual no se vayan a extender del tiempo, o de repente ver la forma de acortar esas duraciones, ¿no? Finalmente, la toma de acciones es para pasar de escenarios de pre a post mitigación, viendo si las acciones tienen el efecto o no esperado. La matriz de estrategias de respuesta está acá. Normalmente todas las que caen en un rango rojo hay que evitarlas, las que caen en un rango ámbar hay que transferirlas o mitigarlas, y finalmente las que caen en color verde habrá que aceptarlas, pero como les dije, ¿no? Esta aceptación no puede ser una aceptación pasiva, ¿no? Tiene que ser una aceptación activa, dejarlo notificado en algún documento y establecer un plan de contingencia, ¿no? Finalmente nunca sabrás qué resultados se pueden obtener si no haces nada, ¿no? Perdón, nunca sabrás qué resultados se obtienen de tus acciones, pero si no haces nada, no habrá resultados, ¿no? Las conclusiones son, el esfuerzo de riesgo debe estar escalado el proyecto, como les dije, ¿no? Entonces, vamos, soy una empresa o me va a tocar trabajar en una empresa donde tal vez no sea una mega constructora, pero veo que tiene muchos problemas porque hay una alta variabilidad en el negocio,
los márgenes no son los que se esperan, normalmente siempre hay problemas, en fin, fuera de todas las, digamos, fuera de todas las formas, herramientas que hay para poder gestionar la variabilidad, como les dije, ¿no? Aplicar las planner, hacer tu look ahead, reducir la variabilidad, ¿no? De que no sepas qué vas a hacer mañana, ordenar procesos y todo lo demás, de seguro te va a llevar a tener algo bueno, pero también puedes implementar la gestión de riesgos. Si no puedes hacerlo a nivel de una simulación de Monte Carlo, puedes hacerlo de repente a un análisis cualitativo y también de repente, o si no, a un nivel de lista de verificación para saber qué riesgos y posibles planes de acción, ¿no? Es importante también el tema de la gestionabilidad, la regla de Pareto, ver, que esos planes de respuesta que uno ponga sean rentables para la empresa y que no vayan a significar que se te consuma todo el presupuesto meta que tienes. Los escenarios pre y post mitigación, ¿no? Pre y post mitigación, ¿qué quiere decir? Pre, ¿qué pasa si no hago nada? Y post, ¿qué pasa o cuánto se mueve, cuánto se impacta el presupuesto si es que pongo algún tipo de medida, ¿no? Oye, pero si no hago nada, de repente hay una acción secundaria, ¿no? Puede que si no hago nada se desencadena el riesgo y termina costándome 10, mientras que en la post-mitigación me termina costando 2 soles más, por ejemplo, ¿no? Análisis cuantitativo, las simulaciones como medio y no como fin, importancia en la calidad de información, veamos qué es lo que metemos a los software, qué es lo que queremos correr, que esté todo bien. Pues si también meto un cronograma, ojo que hay que tener principio de programación, que no esté bien cerrado, que no sé, los lags, ¿no? los leads, y que de repente por ahí no esté bien enlazado, cualquier cosa, me va a salir cualquier cosa. O de repente no sé interpretar los números, también voy a poder interpretar cualquier cosa. Acciones preventivas más que reactivas, y finalmente hay que hacer una revisión continua para poder ir monitoreando todos los riesgos que se puedan ir presentando hacia adelante. Bien, bueno, esa ha sido toda la charla. No sé si tienen algunas consultas por ahí, por favor, para que me las escriban. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Te Hola, habla hola. Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Sí, Víctor, ¿qué más? sí, Víctor Arias. Una Ah, consulta era con respecto a tu charla, o sea, me parece interesante y sobre todo en la parte final, tu pulsando Primavera RIS, o sea, es como buena práctica, según tu experiencia, es bueno que cuando hago un cronograma, eventualmente o cada cierto tiempo tengo que evaluar los riesgos, o sea, hacer su Pareto, Monte Carlo, como buena no, práctica. no, a ver, el Pareto normalmente lo haces cuando empiezas, ¿no? Para saber más o menos qué es lo que vas a hacerle seguimiento, ¿correcto? Ahora, en el Ya. camino, supongamos que lo puedes hacer como que, no sé, o sea, si por ejemplo tienes muchos entregables de control de proyectos semanales o quincenales, pues no sé, de repente con tu alta dirección dicen, oye, mejor monitoreamos mensual, ¿no? Porque tienes que entrar al software, no sé, se te hace pesado de repente. Ahora, si tienes los recursos, de repente lo puedes hacer semanal y quincenal, ya vamos, de repente lo haces semanal y incorporas también un dashboard de riesgos, ¿no? Y por ahí te vas dando cuenta que algún riesgo por ahí se está moviendo en la zona de volverse activo y que te está jalando y va a entrar repercusión, entonces entraría a formar parte ya de tu Pareto actualizado, ¿no? Hola. Ya. ¿Sí? Dime, ¿Sí? dime. ¿Está claro? Sí, sí, quedó claro. Sí. Gracias. Ojo, tengamos en cuenta que, como le digo, los riesgos son dinámicos, ¿no? O sea, puede que tengas un riesgo que al principio tú lo has valorado como que no es significativo o es bajo, pero que a lo largo del transcurso de, no sé, de tiempo, puede ser un tema, por ejemplo, la tasa, los materiales, qué sé yo, ¿no? El tipo de cambio, cosas por el estilo, que pueden tener un efecto por un tema mundial, qué sé yo, cualquier cosa por el estilo, el costo de los materiales, y vas a tener que hacer una actualización de esos riesgos, ¿no? No son estáticos. A ver, ¿sabes si en México se está impulsando alguna ley en obra pública? No, no lo sé, la verdad. No conozco mucho de la realidad de México. Sí sé que en Perú, bueno, como les comentaba, habían sacado esa norma de la OCE. Me parece que Bolivia también tiene muy desarrollado el tema de los riesgos, no sé si a nivel público. Fran, una consulta. ¿La gestión de riesgos en qué momento es el adecuado para aplicarlo? Cuando lo he aplicado cualitativamente ha sido ya al momento de ejecución, al momento de realizar el presupuesto compromiso. Sin embargo, se podría realizar en etapa de licitación. Sí, justamente, es más, si les interesa en interno, tengo ahí un paper, una publicación sobre lo que es gestión de riesgos en licitaciones.
hay una presentación también del grupo FCC, la española, y bueno, acá en la empresa estamos tratando de incorporar dentro de los lineamientos de este año, digamos, parte de la gestión que me toca ahorita encabezar, es volcar los riesgos, por ejemplo, el tema de licitación, ¿no? Es hacer un análisis de riesgos para evitar justamente algunas situaciones indeseadas, ¿no? Por ejemplo, un cliente que es un mal cliente, que después de terminar el proyecto dices, nunca más voy a trabajar con él, entonces, ok, entonces, ¿qué pasó, no? O sea, ¿lo pudiste analizar en la etapa de riesgos? Sí, definitivamente sí. Hay varios valores que me pareció muy interesante. Es un cuadro donde se nota varios factores para poder hacer el análisis de riesgos de una licitación, de ver si vamos o no vamos. Y si vamos, incluso firman todos los representantes de, digamos, de las cabezas de área, pero poniendo ahí qué planes van a tomar de respuesta, ¿no? O si van a aceptar algo que saben que podría poner en riesgo el proyecto. Y eso vamos a hacer también nosotros, ¿no? Por ejemplo, ver qué potenciales clientes, cuando nos presentemos en una licitación, son los que digamos, nos interesan o finalmente cuáles no, pero no de un modo tan subjetivo, ¿no? Sino basado en un análisis de riesgos mucho más firme, mucho más objetivo. Ahora, ¿en qué momento se debe aplicar? Sí, ahora, Toño, eso también es un tema pues bien discutible, ¿no? O sea, una empresa normalmente grande o mediana, donde necesita y vive del tema de facturación y donde tiene una planilla que solventar mes a mes, digamos, ya hablándolo desde el punto de vista no de proyecto, sino ya corporativo, o sea, saquémonos un poco de la estructura proyectizada, sino ya pensando como si fueras un jefe de control de proyectos o de un gerente de proyecto. Entonces, vas a tener que arriesgar en algunos casos, en proyectos donde de repente la rentabilidad vaya a un 2-3% y posiblemente se vuelva negativo, o estás contadas porque simplemente por un tema de continuidad del negocio, ¿no? De mantener, digamos, o de pretender hacer un negocio a futuro con un cliente donde estás entrando, sabes que no es muy bueno el margen, pero que de repente te va a abrir las puertas de otros proyectos, ¿no? Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, como te digo, ahí habrá que evaluar, pues, ¿no? Habrá que evaluar, porque de hecho que has hecho tu análisis de riesgos y de repente tu propuesta ahí fue que no era muy interesante, pero al final has firmado que sí. Ahora, lo que sí debe ser un sí o sí es, supongamos que no se hace en la etapa de licitación, ¿no? Es cuando ya haces tu presupuesto compromiso, como tú lo dices, o presupuesto meta, y el forecast también, ojo, el forecast, porque como les digo, los riesgos no son estáticos, son dinámicos. Entonces, conforme vas forecasteando a lo largo del tiempo y vas actualizando el presupuesto meta, esas contingencias se van a ir moviendo, ¿no? Entonces, en algunas vas a tener que retirarlas, en algunas vas a tener que meterlas, y de esa manera se va a ir moviendo tu margen. Entonces, ¿para qué sirve finalmente la gestión de riesgos? Sirve para que desde una etapa de licitación hayan cosas que no sean supuestos tan supuestos, ¿no? O sea, es como que la regla práctica y empírica de un presupuestador es meterle acá tanto, le quito acá y acá al final más o menos compensa y sale positivo. Pero ya digamos, si cambiamos un poco la regla y hacemos un análisis objetivo de riesgos, que a veces es difícil por la premura del tiempo y porque te piden el presupuesto para allá, pues podrías tener una alternativa de que, digamos, esas contingencias estén bien mapeadas y sepas de dónde salen y obedezcan a un tipo de riesgo. Me ha tocado en algún momento analizar que si tú los riesgos, digamos, los valoras y los decides meter al presupuesto, de repente no ganas, no vas a ganar la licitación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es aceptas, sabes que va a haber un riesgo de por medio, y que en el momento que se materializa, simplemente a ti, que ya estás en el equipo de obra, te va a tocar meterlo en el presupuesto meta y simplemente que el margen que esperabas, que de repente era 8, al final va a ser 6, ¿no? Pero yo creo que una buena gestión es mejor que digas que 6 a que de repente vivas viviendo en 8, o que imagina que no sea 8, que de repente sea 5 y que haciendo tu análisis de riesgos al final determinaste que era 2 y nunca lo advertiste, ¿no? Entonces llegó el final, seguías viviendo pensando que era 5 y al final reportaste el final 2, ¿no? Entonces yo creo que siempre me dijeron que lo que más uno le critican o le puede doler a alguien es que no le hayas dicho con tiempo que al final preveías que eso iba a ser 2, ¿no? Entonces,
viene por esos lados, ¿no? Si tú lo decides meter en tu precio unitario, al final meter ese riesgo, camuflarlo en algún lado, te puede jugar en contra porque puedes terminar perdiendo y siendo muy caro. Y si al final muchos lo que hacen es, ¿no?, tratar de ver la forma contractual, de meter una forma de mitigarlo o advertirlo, o no sé, ver una forma de cómo no lo pierdes, o ver en un adicional, qué sé yo, o sea, tenerlo mapeado por lo menos para saber que tienes algo ahí con qué contraponerlo, ¿no? Y luego lo harías tu análisis ya final del meta, y ahí ya declararías la contingencia que estás metiendo y lo que te va a hacer mermar un poco el margen final, ¿no? Claro, ¿me escuchas, Frank? Sí, sí, ¿Me dale. escuchas? Sí, sí. Ok. Lo que yo quería sí era eh, recalcar mucho lo que tú dices, que es declarar, ¿no? De una manera adecuada a través de la identificación de los riesgos, sea cualitativa, que es una manera más rápida y sencilla quizás, y enfatizar mucho en reportarlo como una provisión o una contingencia por, no sé, si hablamos de edificaciones, ¿no? Riesgo de retrocesos de albañilería, por ejemplo, o de, no sé, del subcontratista que no va a tener el personal idóneo, ¿no? Y eso va a costar finalmente porque tú vas a tener que hacerlo. Pero es importante identificarlo aparte, porque si lo vamos a disfrazar dentro del presupuesto meta, como diciendo ya, como yo voy a hacer albañilería por casa una parte y una parte la voy a subcontratar, inflale tú ahí el rendimiento, perdón, bájale el rendimiento para que tu precio de compromiso sea más alto y ahí cubrimos. Entonces es una manera errada, porque finalmente cuando tú llegas a controlar tu proyecto, tú empiezas a controlar ratios, comienzas a gestionar tu presupuesto meta. Entonces ya hay una variable que te está distorsionando el control y el análisis de los resultados de la misma. Por eso afirmo lo que tú dices, ¿no? Que es importante declararlas, pero declararlas eh, así, tal cual, ¿no? Con nombre y apellido, esto me cuesta esto, eso me cuesta esto. Sí, porque normalmente a veces lo que hacen, y me tocó creo que en el meta que hicimos de acá de una estructura, de una nave industrial, era que le metían la contingencia por meter, es decir, no sé, a mi ojo de buen cubero le pongo 5, o sea, como que tienes un colchón, 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 y al final no logras pedirle lo que realmente le debes exigir al equipo de obra, ¿no? O sea, limpio, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. No es puedes correcto. medir tu productividad, incluso. Así es. Y Así también es. te distorsiona tus datos de análisis, porque finalmente tú, cuando tú quieres sacar, no sé, cuánto te costó el metro cuadrado, o ese metro cuadrado está incluyéndote pues, tus procesos de calidad, no sé, el subcontratista que por ahí te cobró de más por X motivo, ¿no? Entonces ya no te sirve para nada todo tu plan de gestión de control de costos. Así es, Gracias, Tony. Frank. Dale, dale, queda. Gracias. Bien, no sé si hay más consultas, sino para dar por terminada la presentación. Eh, el webinar se llama Gestionando los riesgos de construcción, un enfoque práctico. ¿Ah? Este webinar tiene por finalidad brindar un enfoque práctico para las empresas, según la coyuntura y tipo de empresa en la que trabajan. No pretende ser una instrucción formal, digamos un curso propiamente dicho de gestión de riesgos. Entonces, si por A o B queda alguna duda con respecto, no sé, a qué es un análisis cuantitativo, qué es un análisis cualitativo, qué herramientas puedo usar exactamente, bueno, se los puedo conversar en el interno o de repente en el curso que vamos a tener de análisis cualitativo, que le voy a pasar luego los datos en WhatsApp. Pero acá vamos a tratar de ver qué herramientas tenemos, hacer una introducción de lo que es riesgos y qué enfoque práctico le podemos dar, ¿no? Ok, bueno. Para los que no me conocen y de repente no han estado en el webinar anterior, mi nombre es Fran Hurtado, soy ingeniero civil, tengo 2 certificaciones, una en proyectos, gestión de proyectos y una en riesgos. Tengo un par de maestrías en gestión de la construcción por la UTP y por Rey Juan Carlos en lo que es BIM, y bastante especialización en lo que es el tema de proyectos, riesgos, costos con el ACE
y Lean Construction, ¿no? Más de 10 años de experiencia en las empresas que están ahí detalladas. Entonces, a esta pregunta dice, ¿qué tanto está involucrado en la gestión de riesgos en los proyectos? Ya, les voy a pasar, ahí un enlace, por favor, de esta encuesta, ¿ya? O si no, por acá, por este medio, por favor, vayan respondiendo qué tanto está involucrado en la gestión de riesgos en los proyectos, ¿no? Dice, he asistido a un curso de gestión de riesgos, pero más allá de eso, nada más. He participado en la elaboración de un plan de gestión de riesgos y en una sesión de identificación de riesgos. He realizado un análisis cualitativo de riesgos. Conozco el manejo de software para el análisis cuantitativo. He realizado alternativa B y C y he realizado las alternativas B, C y D. José, ¿escuchas? ¿El resto me escucha, por favor? ¿Puede escribirme por ahí? ¿Ya empezó? Sí. Bien, perfecto. Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Hay que llenar la siguiente consulta, ¿no? Dice, ¿qué tanto está involucrado usted en la gestión de riesgos? A, he asistido a un curso de gestión de riesgos. B, por favor vayan leyendo, he participado en la elaboración de un plan de gestión de riesgos. C, he realizado un análisis cualitativo. D, conozco el manejo de software. E, he realizado B y C, he realizado B, C y D, ¿no? Ok. Bien, entonces, la gran mayoría ha puesto A, que ha escuchado, pero más allá de eso nada más, ¿no? Ok, dice, ¿realmente es necesaria la gestión de riesgos? Bien, entonces ahorita vamos a ver qué es la gestión de riesgos, para qué sirve, para los que no lo han escuchado y no, de repente no saben exactamente a qué línea apunta o qué se gana con eso. Y vamos a hablar e introducirnos un poco en el mundo de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, 9 de cada 10 megaproyectos presentan sobrecostos. ¿Ok? Este es un estudio que se ha hecho, ¿no? De una revista americana de construcción, ¿no? Y la mayoría de estos sobrecostos, o sea, hasta más del 50%, son por riesgos muy comunes, ¿no? O sea, que de alguna manera, o habituales, es como que han existido o preexistido y sabían que iba a suceder y no se hizo nada. ¿Ok? Entonces, miremos esta gráfica, dice, solo 2 de cada 5 organizaciones, o sea, casi un 40%, cree que la gestión adecuada de riesgos en la organización en general, ¿no? Es adecuada para poder apoyar la organización en general, y solo la mitad cree que posee una gestión adecuada de los riesgos en cuanto a las decisiones. Bueno, en realidad estos números son bajos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir este gráfico, la figura número 4? Es decir, si cuando han adoptado la gestión de riesgos, han podido tener proyectos que han cumplido las metas en un 75%, en el presupuesto 63 y 59 proyectos a tiempo. Y si no han tomado ningún tipo de gestión de riesgos, han obtenido 54%, que han cumplido las metas, 41 dentro del presupuesto y a tiempo el 33. Es decir, esto está extraído de la revista Pulse of the Profession del PMI. Entonces, básicamente lo que nos quiere dar a entender acá es que si tomamos o adoptamos una metodología o gestionamos riesgos, aumentamos la probabilidad de éxito de nuestros proyectos, ¿no? De que puedan terminar con las metas en el presupuesto y a tiempo. Veamos esta otra lámina, ¿no? Dice, ¿qué tipo o tipos de información generalmente faltan en una organización? Las evaluaciones de riesgo en un 46%, ¿no? Disponibilidad de recursos 40, requisitos 35 y de ahí en adelante, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes relacionados con las decisiones que comparten los proyectos y programas exitosos? Contingencias exitosas. ¿Cómo caracterizaría la adecuación de la gestión y los riesgos que normalmente se hace para los proyectos y programas en su organización? Un 7% cree que está completamente adecuada, un 32% muy adecuada, un 40% algo adecuada, 17% inadecuada y 5% muy inadecuada. Siente que la atención que se presta a la gestión de riesgos en términos de las decisiones relacionadas con los proyectos y programas de su organización es muy adecuada o completamente adecuada, 8%, muy adecuada, 44%, ¿no?
31% cree que es apenas adecuada, 13% inadecuada y 5% muy inadecuada, ¿no? Entonces, todavía existe, aún en el mundo, muchas oportunidades por mejorar en lo que es el ámbito de la gestión de riesgos, pero muchos creen, ¿no? Altos directivos, grandes gestores y digamos, project manager, gerentes de proyecto, que si se tiene, por ejemplo, unas buenas contingencias, se puede hacer frente a cualquier tipo de riesgo no previsto, ¿ok? Y lo que normalmente siempre falta es una evaluación de los riesgos, ¿no? ¿Qué beneficios da, por ejemplo, una gestión de proyectos formal? ¿No? Una mejor identificación y mitigación de riesgos. ¿Y con qué frecuencia su organización utiliza cada uno de los siguientes, ¿no? Indicadores de desempeño o KPIs, casi la gran mayoría. Prácticas de gestión de riesgos, un 28% siempre, a menudo 35%, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿no? Por ejemplo, el tema del Scrum, Six Sigma está más abajo, Prince2, ¿no? O sea, digamos que hay una tendencia fuerte en el mundo por, digamos, implementar lo que se llama la gestión de riesgos, ¿no? Dicen, los proyectos que iniciaron en su organización en los últimos 12 meses y han sido un fracaso, ¿cuáles son las principales causas, ¿no? Que no se han definido oportunamente las oportunidades y los riesgos. Entonces, dicho esto, entonces, y habiendo visto que los proyectos, digámoslo así, más de un 50% de lo que ha fracasado es porque se sabía que había riesgos, pero no se hizo nada. Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando de que se obtengan resultados diferentes y no se hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos toca por hacer? Bueno, entonces acá hay una figura de un barco, ¿no? Nos dejamos el proyecto estático porque como hay riesgos, es muy probable que fracase o que de alguna manera no se cumplan los objetivos, ¿no? O sea, los barcos están más seguros en el puerto, pero no es para eso que se construyen los barcos, ¿no? Entonces, si uno tiene un proyecto, el proyecto no es para que duerma en sus laureles y, digámoslo así, digamos ya, si va a suceder un riesgo, entonces no podemos hacer nada y dejemos que suceda, ¿no? Pues hay una frase, digamos, en un artículo, en un paper de Akintoye y MacLeod, que dice, los riesgos son ineludibles en la dinámica industria de la construcción. ¿Esto qué quiere decir? Que los riesgos se van a presentar sí o sí. O sea, no es que en un 100%, sino que van a existir riesgos, ¿no? Como le decía, los riesgos de alguna manera van a estar presentes, pero hay que saber qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué son los riesgos, no? Entonces, como dice acá, en la definición del PMI en el PMBOK, es un evento incierto que de ocurrir va a tener un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos del proyecto, ¿no? Entonces, yo le he agregado esa definición en color rojo, ¿no? O en las diferentes áreas de una organización, afectando incluso la imagen empresarial. ¿Por qué? Porque hoy en día ya el sentido de riesgo se ha ampliado un poco más, ¿no? Es decir, cuando apareció ya la ISO 31000, que es de riesgos corporativos o riesgos organizacionales, hay muchos riesgos que incluso pueden golpear, ¿no? a la empresa, ¿no? Por ejemplo, un caso palpable es el caso de Graña o el caso de Odebrecht, ¿no? Son casos digamos, salpicados, voy a decirlo así, probabilísticamente, porque no tenemos, o sea, no soy parte legal, pero que ese tema de corrupción que ha salpicado ha hecho que, digamos, la reputación o la imagen de la empresa se vea golpeada, ¿no? Entonces, de esta manera, esos son riesgos ya corporativos, pero puede que de repente en un riesgo de un proyecto que no ha sido manejado bien pueda terminar escalando al final hasta a toda la organización, ¿no? O puede ponerlo, no sé, un proyecto, por ejemplo, no sé, puede ser mal llevado y que al final el margen termina en negativo y perdiendo mucho dinero, puede comprometer la liquidez financiera de la empresa y hacerla quebrar, ¿no? Okay, entonces, luego tenemos dos términos que son muy importantes para poder entender qué es la gestión de riesgos, ¿no? Uno es incertidumbre y el otro es riesgo. Entonces, en el argot criollo yo diría lo siguiente, ¿no? Incertidumbre es cuando no tengo la más mínima idea de que puede suceder algo, y mientras que en riesgo yo ya tengo una noción de que puede suceder algo, y por tanto le asigno una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, si leemos acá la lámina, ¿no? La incertidumbre se da cuando no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un evento, mientras que en la situación de riesgo
se puede estimar cuál será la probabilidad de ocurrencia de forma cualitativa y cuantitativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy no sé, estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, ahorita de habilitación urbana en La Joya, ¿no? Entonces, si me dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad de que llueva catastróficamente? Yo, la verdad, ni por la cabeza se me podría ocurrir, porque primero, es una zona desértica donde muy difícilmente llovería, ¿no? Entonces, la verdad, no lo creería. Pero si estoy de repente en la sierra o en los proyectos donde me ha tocado a mí trabajar, en Toromocho, Las Bambas, no sé, San Rafael, qué sé yo, Cajamarca, donde llueve con mucha, digamos, frecuencia, entonces yo diría que va a existir un riesgo casi inminente, ¿no? Entonces, ahí la diferencia entre que en una situación yo no tenga la más mínima idea de que pueda ocurrir y en la otra sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente con las empresas? Es que las empresas muchas veces no le toman atención a los riesgos, los minimizan y creen que no les van a hacer nada a los proyectos, o en su defecto están ahí, pero se hacen de la vista gorda, ¿no? Entonces simplemente dejan que pase y cuando sucede están viendo ya una solución al problema y ya no al riesgo, que vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre problema y riesgo, ¿no? Entonces, si yo por lo menos sé que va a existir un riesgo y le asigno una probabilidad y lo mapeo, puedo tener una idea de qué cosa puede suceder y qué cosa puedo hacer en el camino, ¿no? Bien. Bueno, acá está la diferencia entre lo que es riesgo y problema, ¿no? Entonces, en un riesgo, la ocurrencia es potencial, mientras que en un problema es real, o sea, se materializó el riesgo, ocurrió. Por ejemplo, mucho hemos estado hablando del coronavirus, ¿no? Que es una pandemia que nos está afectando a muchos y que definitivamente está